Esta mañana continuamos con los libros proféticos y nos toca Amós. ¿De dónde era originario Amós? Pues era originario de una pequeña aldea llamada Tecoa, a 15-16 kilómetros al sur de Jerusalén. Y a pesar de ser originario de un pueblo de Judea, el Señor le encarga profetizar en el reino del norte, curiosamente. ¿A qué se dedicaba Amós? Vamos a leer todos juntos el capítulo 7, versículos 14 y 15. No soy profeta, ni soy hijo de profeta. Hago un inciso. Aquí esta expresión se está refiriendo a que él nunca había acudido a una escuela de profetas. No que su padre no hubiese sido profeta. Queda claro, ¿verdad? Él nunca había acudido a una escuela de profetas. Seguimos. Sino que soy boyero, pastor de bueyes, sinónimo, y recojo higos silvestres. Versículo 15. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Dios eligiendo a un ganadero, pastor de bueyes y agricultor, recolector de higos silvestres. Me llama la atención que en esta época en la que vivió Amós encuentro hasta 7 profetas que posiblemente coincidieron en la vida de este hombre. Cuando él era niño nos encontramos a Jonás y Eliseo. Cuando Dios llama a Amós a profetizar, es contemporáneo de Joel y de Oseas. Y ya cuando Amós está en sus últimos años, pues aparecen Isaías y Miqueas. 7 profetas en menos de 100 años. Y curiosamente en una época de decadencia moral tremenda. El Señor dando oportunidad, sobre todo al reino del norte, para que se arrepintiera. 7 profetas bíblicos intentándoles, de parte de Dios, cambiar de actitud. Lugar y fecha de autoría de este libro. Pues es muy probable, casi podemos afirmarlo con total rotundidad, que lo que se recoge en estos 9 capítulos se desarrolló en Betel, a mediados del siglo VIII a.C. ¿Y qué era Betel? Pues Betel era una ciudad del Reino del Norte, al norte también de Jerusalén, que era la capital del Reino del Sur, y era cuna de la idolatría, era la capital donde también se encontraba el rey Jeroboam II, rey de aquella época, y era la cuna de la inmoralidad de este pueblo rebelde en general. Y este libro recoge las profetizas que el Señor le manda a Amós 30 años antes de la invasión asiria y la posterior dispersión del Reino del Norte, y 2 años antes de un tremendo terremoto, y de hecho el primer versículo del primer capítulo empieza diciéndolo. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Ucías, rey de Judá, el rey del Reino del Sur, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, Jeroboam II, este es el rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Todo parecía tranquilo, como veremos más adelante, y 2 años después un tremendo terremoto que debió ser tan tremendo que cuando vamos al libro de Zacarías,
profetizando sobre la manera en que huiría la gente en la segunda venida de Cristo, que todavía esperamos, pues, insisto, debió ser tan terrible este terremoto que el capítulo 14 y versículo 5 del libro de Zacarías dice que la huida dando a entender, hablando sobre la huida de la segunda venida, en la época de la segunda venida de Cristo, que será de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá, que también son los días de Jeroboam II. Menudo terremoto debió ser. Realmente el terremoto ayudó en gran parte a la futura invasión a Siria, 28 años después. ¿Cuál es la situación histórica en la que está viviendo, en la que Amós va a llevarles el mensaje al Reino del Norte? ¿Qué situación política, qué situación espiritual, qué situación económica está viendo Dios? Pues, curiosamente, era un tiempo de esplendor militar. Segunda de Reyes 14:25, hablando sobre el reinado de Jeroboam II, restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amita, profeta, que fue de Gat Eter. Habían recuperado territorios que reyes anteriores habían perdido. Y era un tiempo también de paz. Paz con los reinos de alrededor y paz con el enemigo principal, que era el reino del sur. Y los asirios, que eran la potencia hegemónica de aquella época, pues también tenían buenas relaciones con ellos. Había una paz tensa. Y todo venía influenciado, ¿os acordáis de cuando Jonás fue a predicar a Nínive, a la ciudad de Nínive, y la mayoría de la gente se arrepintió y Dios perdonó el castigo que Jonás les había advertido? Y entonces llevaban unos años de también buena relación con los asirios. Y no solo eso, sino que también económicamente, pues había movimiento comercial, había dinero, pero ese dinero, esa prosperidad estaba muy mal repartida, como vamos a ver más adelante. Había una corrupción desenfrenada y sobre todo, había una decadencia moral bastante fuerte, como también vamos a ver. Vamos a estructurar brevemente el libro de Amós. Son 9 capítulos, como dije anteriormente. 3 aspectos generales. Los primeros capítulos, Amós profetiza de parte de Dios sobre los reinos que rodean al reino del norte de Israel y también profetiza sobre el reino del sur. Son mensajes bastante duros en general, pero claro, seguramente los habitantes del reino del norte, cuando escuchaban el mensaje de Amós, estarían pensando, bueno, claro, es que nosotros sí que estamos bien. Y curiosamente, el grueso del libro de Amós va hacia el reino del norte y es mucho más duro que el mensaje que Dios le envía sobre los pueblos de alrededor. Y esto pues me hace pensar una cosa que quiero compartir, y es que Dios no hace acepción ni de naciones, no hace discriminación de personas. Y es más, cuanto el hecho de que tengamos más acceso al conocimiento bíblico, también implica más responsabilidad. Y los reinos del sur y del norte, por tener más facilidades para acceder a la palabra de Dios que tenían hasta aquella época, pues eso lógicamente implicaba más responsabilidad que les iba a exigir el Señor. Y termina el libro de Amós con 3 versículos fantásticos, proféticos, sobre el milenio que estamos esperando como creyentes, que los leeremos al final de esta predicación. ¿Cuál es el tema central?
Hay varios temas, también los abordaremos más adelante, pero si tuviera que mojarme, pues diría que el tema central es la justicia social, el juicio justo de Dios, que si no se practica, que si no se ama, de nada sirve los actos religiosos, las actividades religiosas que podamos hacer. La verdadera religión hacia Dios tiene que estar unida con la justicia social y con el juicio justo. También lo veremos. Versículo que puede resumir este tema central. Para mí, personalmente, el mejor, versículo 24 del capítulo 5. Directamente nos dice nuestro Dios, les dice el Señor al reino del norte: pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Este podía ser también versículo resumen. Vamos pues a la esencia del mensaje que quiero compartir con todos vosotros en esta mañana. Hay unas cuantas lecciones, aunque es un libro pequeño, hay bastantes lecciones espirituales. Simplemente quiero compartir 3. La primera la encuentro en el capítulo 7 y en los versículos 10 al 17, y aparecen en escena 2 personajes. 2 personajes que hablan de Dios. Uno de ellos es el profeta Amós. Este hombre, este sencillo ganadero, este sencillo agricultor, que es llamado directamente por Dios para enviar un mensaje duro, pero de ofrecimiento de arrepentimiento al reino del norte, sobre todo. Y por otra parte nos encontramos a un sacerdote del reino del norte que residía en Betel, en la cuna del rey Jeroboam II, en la cuna de la idolatría, de la inmoralidad espiritual. Este sacerdote se llama Amasías. Y vamos a comentar varias cuestiones. El reino del norte ya tenía una decadencia moral tan grande que directamente el rey Jeroboam II designaba a los sacerdotes. Los contrataba, les pagaba un dinero, y estos sacerdotes pues hablaban al pueblo, supuestamente de parte de Dios, pues lo que al rey le convenía, lo que le convenía a ellos, y lo que no les iba a traer problemas de parte del pueblo. Es decir, no hablaban la verdad, hablaban lo que les convenía. No condenaban la idolatría que se practicaba constantemente, no condenaban la cantidad de prácticas pecaminosas que estaban desarrollando. ¿Y qué pasa? Que cuando aparece este hombre, este sencillo granadero y agricultor, diciendo la verdad directa de Dios, pues claro, Amasías ve peligrar su trabajo, ve peligrar su posición acomodada y se pone nervioso. Y entonces, ¿qué hace Amasías? Pues vamos a leerlos todos juntos. Versículos 10 y 11 del capítulo 7. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Amasías le dice una mentira y una verdad a Jeroboam y exagera todo. En primer lugar, Amós, no hay mención de que Amós dijese que Jeroboam iba a morir a espada, sino Jeroboam II murió en su casa. Aquí mete una mentira Amasías. Es verdad que Israel será llevada de su tierra en cautiverio, como ocurrió 30 años después, cuando entraron los asirios. Y luego, lo más grave es que le dice a Jeroboam que Amós puede ser un peligro, es decir, lo puede arrastrar al pueblo de Israel.
se ha levantado contra ti, le dice a Jeroboam II, en medio de la casa de Israel. Es decir, como que hay un peligro de rebelión, de sedición. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Esto posiblemente fuese verdad, porque había tanta decadencia moral que para los israelitas del Reino del Norte, el ver un agricultor, un ganadero del sur, diciéndoles la pura verdad de su vida, no les debió sentar muy bien. Por eso que, como le dice Amasías al rey Jeroboam II, la tierra no puede sufrir todas sus palabras. Yo creo que esto sí que es verdad. ¿Y consiguió su objetivo Amasías? Pues yo pienso que no, porque si seguimos leyendo en los versículos 12 y 13, Amasías ya va directamente a Amós. ¿Y qué le dice? Vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Santuario del rey, por supuesto. El rey era el que contrataba a los sacerdotes para que dijesen lo que el pueblo quería escuchar. Amasías le está diciendo a Amós, mira, déjanos tranquilos, vete a tu tierra, a tu reino, al reino del sur, y no nos fastidies el negocio, déjanos tranquilos. Sí, come allí tu pan y profetiza allá. Y esto me hace reflexionar para nuestros días. Han pasado 2700 años más o menos y desgraciadamente sigue habiendo millones de Amasías que ven en el Evangelio una oportunidad para vivir cómodamente del mismo y para tener una buena imagen social. Hay millones de Amasías, desgraciadamente. También lo hay en el Islam, por supuesto. ¿Y qué nos dice nuestro Salvador? ¿Qué nos dice Jesús? ¿Qué nos advierte a todos los creyentes? ¿Qué nos advierte de estas personas que están en muchas congregaciones? Mateo 10, versículos 11 al 13. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Cuando uno empieza a buscar su propia seguridad, va a ser fácil presa de las tentaciones de Satanás. ¿Y cuán fatales son las consecuencias que nos advierte Jesucristo? Recordemos, el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Cuántas ovejas, cuántos creyentes hoy en día están dispersos? No se reúnen en una congregación. Han dejado de relacionarse con otros creyentes. Han dejado de poder recibir y compartir bendiciones. Y desgraciadamente muchos de ellos lo han hecho por tener experiencias en el pasado muy fuertes. Han sufrido injusticias, han sufrido o visto graves traiciones, han sufrido o visto divisiones de iglesia, y eso les ha provocado, aunque no lo justifica, pero eso les ha ayudado a ser ovejas dispersas. Y casi todos los que estamos aquí seguramente conocemos hermanos en la fe, ovejas, que viven dispersas, sin relacionarse con muchos hermanos en la fe, sin asistir a la congregación, sin participar en la vida de iglesia.
Y yo me hago una pregunta dura conmigo mismo y que la quiero compartir con todos vosotros. Les he hecho sentir a esas ovejas dispersas, a esos hermanos en la fe dispersos, que realmente me preocupa que no estén asistiendo a la congregación. ¿Realmente ellos notan que yo tengo interés en su vida espiritual? Reflexionemos cada uno de nosotros, porque cuando me he hecho esta pregunta me he sentido bastante mal. Sabéis, el apóstol Pablo es una persona imperfecta, fue una persona imperfecta, pero que vivió entregada al Señor. Y el apóstol Pablo practicó una vida de honradez espiritual, practicó una vida de amor al Señor y al prójimo. Y vamos a ir a una escena, vamos a leer todos juntos unos versículos. Una escena en la cual Pablo está en Mileto y sabe que no va a volver a ver a muchos hermanos a los cuales él les había predicado el Evangelio. Sabe que no los va a volver más en su vida, a volver a ver más en su vida. Y está preocupado. Está preocupado porque el Señor le ha revelado que cuando Él se vaya va a haber muchos problemas. Va a haber divisiones de iglesia, va a haber conflictos en las congregaciones a las cuales Él ha estado como misionero. ¿Y qué hace Él? Pues antes de partir, reúne a los ancianos de diversas congregaciones de aquella zona. Y vamos a leer entonces Hechos 20. Hechos 20, vamos a leer versículos 28 al 38. Esto es lo que les aconseja, lo que les advierte el apóstol Pablo a los ancianos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Visión profética que les advierte Pablo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y ahora Pablo les habla de cómo él ha vivido en medio de ellos, de cómo ha ejercido su ministerio de apóstol, de misionero, etc. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y el testimonio de Pablo debió ser real. ¿Y sabéis por qué? Porque fijaos cómo relaciona la gente, cómo relacionan esos ancianos. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Aquí vemos un siervo de Dios, pecador, como cada uno de nosotros, pero honrado espiritualmente,
y que se preocupaba por las ovejas. Siguiente lección. ¿Cuáles eran las prácticas pecaminosas habituales en el Reino del Norte? ¿Qué es lo que Dios realmente aborrecía en el Reino del Norte? Amós 2, versículos 6 y 7. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Y aquí hago un inciso. Era tal la decadencia moral que cuando un prestamista le dejaba a una persona pobre, le daba un préstamo, un acreedor le daba un préstamo a un israelita pobre, y éste, desgraciadamente, no se lo podía devolver, incluso, como aquí dice Oseas, no le podía devolver un par de zapatos, pues por un par de zapatos el prestamista lo cogía a este israelita pobre y cogía un tercero y se lo vendía y se convertía en esclavo del tercero por un par de zapatos que le debía al prestamista. Hasta ese punto había llegado la decadencia moral. Pero es que esto sigue pasando hoy en día, hermanos, y lo estamos viendo. Gente que defrauda millones de euros y no pisa la cárcel, y si la pisa es de visita. Un día o 2 incluso, como vimos hace unos años. Y desgraciadamente gente pobre, por unos miles de euros que no puede pagar porque han perdido su trabajo, pues siguen siendo desahuciados de sus pisos. O gente que tiene unos miles de euros de deudas con los bancos, pues ya hemos visto lo que ha ocurrido. Incluso con las preferentes, siendo engañados por empleados de los bancos. Esto sigue ocurriendo, siempre machacándose al pobre, y ocurría también en tiempos de Oseas. Versículo 7. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos y tuercen el camino de los humildes. Es decir, que hasta que ven al pobre y al humilde en una depresión, pasándolo mal, no se cansan. Ese es su objetivo. Les gusta ver esa situación. Fijaos la expresión: pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven. Y es que cuando se practicaba la idolatría había chicas, señoras, que hacían de prostitutas sagradas, y se llegaba a esta degradación. Y el hijo y su padre se llegaban a la misma joven. Más versículos que repiten esta idea. Vamos, queda poco, 5 minutos. Oíd esto, Amós 8, versículos 4 y 7. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? ¿Y la semana y abriremos los graneros del pan? ¿Y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero, como ya vimos anteriormente, esclavitud, y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo? Es decir, muchos comerciantes falseaban las balanzas, falseaban los pesos, falseaban las medidas, y consecuentemente quienes pagaban esos engaños eran el pobre generalmente y el débil. Se aprovechaban de que la mayoría de la gente no sabía escribir y leer, y esto era tremendo. Esto, lógicamente, no creo que al Señor le gustase mucho, ¿verdad? Pero es que esto también sigue ocurriendo, vuelvo a insistir. ¿Estamos viviendo una vida de honradez espiritual? ¿Realmente? ¿La estamos viviendo en el trabajo, con nuestros familiares? ¿La estamos viviendo en la iglesia? ¿La estamos viviendo con toda la gente que conocemos? Pueden decir: realmente esta persona practica una vida de honradez. ¿Lo estamos haciendo? ¿Somos también misericordiosos con el pobre y el débil?
Nos preocupamos por cada uno de ellos. Esto sigue pasando hoy en día. Empresarios que no respetan la jornada laboral de sus trabajadores que cobran 700 euros, que no le respetan los días de fines de semana, simplemente por ganar ellos unos pocos miles de euros más. Trabajadores que se aprovechan, que no cumplen con su trabajo y engañan a sus jefes, perjudicando al resto de compañeros que sí son buenos empleados. Jefes que psicológicamente maltratan a sus subordinados, los machacan. Yo lo estoy viviendo en mi trabajo. Hay unas situaciones ya complicadísimas de denuncias y nosotros no podemos mirar para otro lado. No debemos. Porque Dios ama la justicia social, Dios ama el juicio justo y como somos seguidores de Jesucristo, debemos amar y practicar la justicia social y el juicio justo y denunciar las injusticias. Y para terminar, tercera lección. En la época de Amós aparecen dos grandes grupos de personas que vivían de espaldas a Dios. El primer grupo lo encontramos en Amós capítulo 5, versículos 18 al 27. ¡Ay de los que anhelan el día de Jehová! Es el grupo de los hipócritas piadosos. Y en esos versículos Dios les hace una denuncia que no vamos a leer, que podéis leer en vuestras casas. Son personas que dicen, queremos ir al cielo porque estamos viviendo una época tan mala. Son personas que, convencidas de que creen, pero no convertidas. Es el falso puritanismo, la falsa religión. Conozco una congregación en la cual un líder de esa iglesia durante años llevó una doble vida. Su mujer y sus hijos no decían nada, pero sufrían un calvario con este hombre. Y aguantaron durante años, hasta que un día se descubrió en la iglesia, en esa congregación, de que este líder se acostaba con una miembro de su misma congregación. Y entonces su mujer y sus hijas, no por despecho, sino contaron el suplicio que era vivir con este líder de iglesia. Pues hay muchos hipócritas piadosos, desgraciadamente. Y los hipócritas piadosos aborrecen la justicia social y aborrecen el juicio justo. ¿Y sabéis lo que les dice Dios a través del profeta Amós? Pues leamos todos juntos Amós capítulo 5, versículos 21 al 24. Fijaos lo que opina el Señor de sus actos religiosos, de los actos religiosos del Reino del Norte. Abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Sí, había unos cultos muy bien preparados, como estamos viendo, multitud de tus cantares. Pero el Señor les dice, hasta que hagáis lo siguiente, no, yo no quiero saber nada, estoy contra vosotros. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Versículo 24, versículo resumen del libro de Amós. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Y luego hay un segundo grupo. Amós capítulo 6, versículos 1 al 7. Y lo forman aquellas personas que podíamos denominar libertinos. Son aquellas personas que no tratan de disimular que viven de espaldas a Dios. Y si mirásemos a la España de hoy, pues podíamos hablar de los agnósticos, de los ateos y de los católicos no practicantes, de la gran mayoría de ellos. Podían estar englobados
en este segundo grupo. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Divertámonos todo lo que podamos. ¡Ay de los reposados en Sión!, les advierte el profeta. ¿Y qué les dice? ¿Qué les advierte de lo que les va a ocurrir? Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad. Efectivamente, 30 años después, los asirios entraron en Jerusalén, entraron en el Reino del Norte y tuvieron que ser dispersos e ir en cautividad. Y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Pero Dios, a pesar de la dureza, de la profundidad de su denuncia, a pesar de eso, constantemente les está ofreciendo que se vuelvan de corazón a Él. Y pensando en mi conversión, tengo que reconocer que durante 2 o 3 años de mi adolescencia, anteriores al día en que me convertí, y a consecuencia de que vivía de espaldas a Dios, pues el Señor permitió que viviese circunstancias muy adversas, pero gracias a esas circunstancias adversas reflexioné en mi interior, sabía bastante teoría, había ido a la escuela dominical, pero esas situaciones adversas, consecuencia de mi vida de rebeldía, facilitaron que un día me arrepintiese y me convirtiese de corazón. Y le doy gracias a Dios. Y el Señor también hizo lo mismo con el Reino del Norte. Desgraciadamente, la mayoría de los israelitas del Reino del Norte no aprendieron ni con castigos. ¿Seguirás en rebeldía en esta mañana? Puede ser que te estés dando cuenta de que no tienes al Señor en tu corazón. ¿Seguirás en rebeldía? ¿Seguirás como la mayoría de los israelitas del Reino del Norte? ¿O dejarás que Dios entre en tu vida? ¿Aceptarás la invitación que Dios te hace en esta mañana? Amós 5:4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel. Jehová te dice en esta mañana: búscame, arrepiéntete, conviértete de corazón, no deja de luchar contra mí, y si eso haces, y vivirás. Mi gracia salvífica entrará en tu vida y serás mío para siempre. Vivirás en el Espíritu Santo, vida auténtica. ¿Quieres hacerlo en esta mañana? ¿Cómo termina el libro de Amós? Con una visión de esperanza, con una visión profética maravillosa. El milenio, lo estamos esperando, ¿no? Estamos esperando cuando por fin Israel vivirá en paz, cuando Jerusalén será la capital del reino de Dios, y todas las naciones vivirán en armonía. Y con esto terminamos. Amós 9, versículos 13 al 15. ¡Qué visión más maravillosa! He aquí, vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Jehová Dios tuyo. Oremos. Sí, Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque siempre descubrimos enseñanzas de todo tipo, Señor. Y en esta mañana queremos pedirte que si hay un alma que se está dando cuenta que no te tiene, te queremos pedir que se rinda ante ti, Señor.
que pueda ser salva por tu gracia y que el Espíritu Santo entre en su corazón, Señor. Y sí, Señor, a cada uno de los que ya te tenemos como Señor de nuestras vidas, te queremos pedir que nos ayudes a reflexionar, Señor, que avives, que nos ayudes a dejar que tu Espíritu Santo reine mucho más en cada una de nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Señor, pero también te pedimos que nos ayudes a comprometernos cada vez más contigo en todas las facetas de nuestra vida, Señor. Gracias porque en ti hay vida, Señor. En tu santo nombre. Amén.